Bueno, buenas noches. Primero que todo, muchas gracias por estar acá. Damos comienzo a este panel de escritura y psicoanálisis. Bueno, vamos a comenzar con un poema. Se llama Las palabras. Se parieron junto al primer hombre en una sucesión de carcajadas, una tras otra, como un relámpago, en medio de la espesura del monte, como ese mar que se confunde con el cielo y al que no visitan las gaviotas. Si nos peleamos, que sepan que las quiero, palabras no me dejen, palabras me hacen falta. En el precipicio indecible les saco punta, las limo incansable, porque existo en mis olvidos y en las cosas que no digo. ¿Cómo apalabrar aquello que hará hablar a las palabras? Palabras que escribirán eso que se nos revela a modo de encrucijada. Cuando escribimos, ¿por qué escribimos? ¿Acaso somos escritores? ¿Dónde está el cuerpo cuando se escribe? ¿Qué es lo que se escribe? Si estamos aquí, es porque apostamos a la pregunta de la escritura como ese hacer con otros, aunque sea uno el que luego toma la hoja y el lápiz. Nos encontramos con el escritor y su letra como el horizonte para poder pensar si lo escrito tiene un límite que deja entrever algo de lo real. Se tensiona la imposibilidad de decirlo todo con la posibilidad de hacerlo y la de no hacerlo. Marcelo Persia nos dice: a las palabras le gustaría que el arte y literatura tuvieran en común este punto con el psicoanálisis, el deseo de rodear con el decir un sin decir que permanece, intentar una memoria de lo sin decir, junto a las otras maneras de lo dicho, de lo necesariamente dicho. A esa memoria de lo sin decir lo llamamos inconformidad. Entonces, ¿por qué la escritura? ¿Por qué la literatura? ¿Y por qué la poesía? Frente a la imposibilidad que representa un escrito universal, una totalización de lo escrito, podemos pensar que si el lenguaje permanece, aún con el empuje constante del tiempo, lo que se escribe siempre con retardo y nos arroja instantes, fragmentos. Es por eso que tenemos en este panel el placer de poder pensar un punto de encuentro entre escritura y psicoanálisis, aprovechando la pregunta, siempre latente, y homenajeamos, trayendo sus palabras, a Ricardo Rodríguez Ponte, que nos decía hace un tiempo: el psicoanálisis es también una tecné, un saber hacer, al igual que ese decir que es el decir poético. En algún lugar habita tal punto, quizás armado, quizás haya que desarmar o desescribir. Así que contamos con la presencia de Jorge Gómez, Natalia Neubolet y Carlos Paola para poder principalmente dejar abiertas estas preguntas y poder pensar tal punto de encuentro. Bueno, ¿les parece? Empezamos por el invitado local. Bueno, buenas noches. En un panel sobre escritura y psicoanálisis, esta vez, por varias razones, sobre todo para tratar de no extenderme en el tiempo, voy a leer un trabajo. Cuando me convocan en relación a esta temática, recupero lo que, digámoslo así, había pensado y trabajado a lo largo de varias clases, allá por el 98, o sea, hace un tiempo. Recuperé algunas de las interrogaciones y lo único que voy a hacer antes de leer es ubicar el contexto, es decir, este trabajo tiene que ver con algunas preguntas que me surgían a mí ya siendo estudiante y que retornaron cuando comencé a trabajar en un momento en el cual buena parte de mi consultorio me dedicaba a trabajar con pacientes con discapacidad, más específicamente con discapacidad mental, lo cual me ponía en contacto con fonoaudiólogos, otro tipo de terapeutas y, por supuesto, docentes y docentes especiales. La temática de la lectura y la escritura, como, digámoslo así, la escritura como una tecnología al servicio, supuestamente, de la comunicación, estaba totalmente divorciada en algunos discursos respecto del estatuto de la escritura como inscripción, que corresponde más, me parece, al campo del psicoanálisis. Precisamente en la medida en que algunos de esos pacientes que atendía accedían, digámoslo así, a la lectura silenciosa, es que
de algún modo se me ocurrió escribir esto y lo único que hice fue revisar y hacer algunas correcciones para la ocasión. Bueno, en su momento le había puesto el siguiente título acerca de la lectura y sus silencios. Fíjense, ni bien pensamos en la escritura, lo primero que se nos ocurre es pensar en relación a la palabra hablada, como si se tratara, como decía Voltaire en su momento, de pintura de la voz. Y muchas veces no nos percatamos que la escritura alfabética, que es la nuestra, ahí ahora, que la escritura alfabética, que es la nuestra, lejos de notar, que por supuesto intenta hacerlo, los sonidos del habla, escribe los silencios. Traten de pronunciar sin articulación vocálica los fonemas T o el fonema P, por ejemplo. Intenten hacerlo y verán escucharán que es silencioso. Bueno, lectura. Trayecto silencioso del ojo al oído que con las letras, en una suerte de sonorización interior, nos entrega el sentido de lo escrito. Frase esta que intenta dar cuenta de aquello que a nosotros, lectores adultos, nos evoca esta práctica esencial. El presente trabajo busca aproximársele considerando algunas operaciones en juego, oscurecidas en parte por el trato cotidiano y familiar que tenemos con ella. Lo hace partiendo de un hecho clínico, el momento en que una persona con cierto grado de, digamos, trastorno mental, al leer, deja de hacerlo en voz alta. No toda la frase, ni siquiera toda una palabra, pero lo suficiente para percatarnos de que puede comprender, prescindiendo de la vocalización. Algo allí se ha producido. Elucidar ese algo nos llevará a recurrir a dos campos discursivos, la historia y el psicoanálisis. Más precisamente, hacer que ciertos fragmentos de historia de la lectura y algunos conceptos metapsicológicos se interroguen mutuamente. Comencemos por testimonios situados en un ámbito compartido, el de la lengua escrita, y digo, no es el lugar donde medir el salto, la inconmensurabilidad y lo engañoso, digámoslo así, de colocar estas dos palabras una a continuación de la otra, del guión. La lengua escrita de una cultura a la vez tan próxima y distante a la nuestra. Grecia, entre los siglos 8 y 5 a.C., para lo cual remito a un trabajo, bueno, después cualquier cosa lo comento, y es breve. Historia para leer. El griego, durante el periodo mencionado, poseía más de 10 vocablos para leer. Me limitaré a algunos de ellos, ciñendo junto a su campo semántico las prácticas de lectura y operaciones allí indicadas. Nombremos el primero de estos verbos, nemen, distribuir. Podía tener el sentido de leer, más precisamente, leer en voz alta. Distribución oral del contenido de las tablillas de escritura. En uno de los dialectos, el dórico, la forma activa, ana nemein, convierte al lector en instrumento de distribución al servicio del escrito. En otro dialecto, el jónico, la forma media, ana nemesai, remite así como epinemesai a distribuir, incluyéndose en la distribución, siendo el lector su propio oyente. Legei es otro de los verbos griegos para leer. Su forma media es paralela al anterior, analegetsai, significa leer incluyéndose en la lectura. Epilegetsai, forma usual en jónico, sería literalmente añadir un decir a, lo cual implicaba que el lector lo hacía en voz alta, tanto para eventuales oyentes como para sí mismo. El paralelismo con las formas de nemen resulta bastante claro. Tenemos entonces estos dos verbos, nemen y legein, cuyas familias léxicas significaban leer. Las respectivas formas, ana nemetsai y ana legetsai, tienen en común indicar la inclusión del lector distribuidor en la acción que realiza. Las formas epinemein y epilegetsai, por su parte, refieren a un decir suplementario, un logos añadido por el lector, del cual el escrito tendría necesidad. Registremos la modalidad scriptio continua, es decir, sin blanco que separe las palabras de tales inscripciones, y hagamos el esfuerzo de colocarnos en el lugar de ese lector. La operación aparece como un tortuoso desciframiento que torna imprescindible el rodeo por la sonorización para acceder al sentido de lo escrito. Es la propia voz
del lector un instrumento al servicio del escrito. Por otra parte, nunca reflexionamos que la palabra, en tanto se nos presenta como una unidad, sería imposible de representar si no existieran las distintas modalidades de escritura. Pero esto es otro tema. El verbo empleado por los atenienses para leer, anagignoskein, literalmente reconocer, arrojará tal vez algunas luces a lo anterior. ¿De qué reconocimiento se trata? Una primera aproximación nos haría responder el sentido de lo escrito por intermedio de la sonorización. Una segunda, la secuencia gráfica como discursiva. El reconocimiento produciéndose cuando las letras, a primera vista opacas, se revelan portadoras de sentido, merced a la voz lectora. Opacidad correlativa al brillo de su imagen. Del escrito hasta ahora subrayo dos cosas. A. El carácter instrumental del lector, más precisamente de la voz lectora, dada la lectura en voz alta como modalidad prevalente, sino inclusiva. B. El carácter incompleto de la escritura. No se accede al sentido, sino es por medio de la sonorización. Incompleto con todas las comillas que quieran. Y C. Los destinatarios de lo escrito serían oyentes. Aun cuando el lector no tenga público, sería el oyente de su propia voz lectora. Cosa que permanece hasta buena parte de la Edad Media, en algunos casos. Con relación a estas tres puntualizaciones, podemos arriesgar, en tanto el escrito no puede prescindir del lector, que la lectura como operación formaría parte del texto. Diremos más, el texto no sería un objeto estático, sino el nombre de una relación dinámica entre lo escrito y la voz, entre escritura y lectura. Nombraría este entre como espacio de apertura del sentido. Entonces, el escrito fija no un sentido preexistente, sino la relación de escritura y lectura. Podríamos decir, la fija al constituirla. Texto, tejido, trama, tomado del diccionario etimológico de Corominas, y retomo algo por allí en la diseminación de Jacques Derrida, donde dice que la lectura supone destejer la trama siendo parte de la misma. Esto estaba en mi cabeza dando vueltas. Es ya un lugar común indicar en Platón la condena de la escritura, copia bastarda de un habla plena y verdadera, logos. Todo logos, discurso de verdad, en palabras de Platón, bueno, texto de Platón, una vez escrito, circula por doquier, y lo hace entre quienes lo entienden y quienes no. La lectura como operación no participaría en la construcción del sentido más que consonando con la intención del autor padre de la obra. Esto también es una referencia, pero bueno, sigo. Esta condena, doblemente sostenida por un escrito que fijaría el dicho de un autor y un lector que se somete a tal dicho, queda indemne frente al texto, tal como acabamos de delinearlo. Resuenan ecos de esta aprehensión platónica en la actual división cara a la práctica pedagógica, sino a su discurso, entre lectura mecánica y lectura comprensiva. Un título, Creo oír una voz. En el capítulo 5 del Malestar de la Cultura, discutiendo lo inaceptable del amarás a tu prójimo como a ti mismo, Freud escribe lo siguiente. Llegado aquí, creo oír una voz que llena de solemnidad me advierte, precisamente porque tu prójimo no merece tu amor y es más bien tu enemigo, debes amarlo como a ti mismo. Comprendo entonces que este es un caso semejante al credo guía absurdo, creo porque es absurdo. Subrayemos la doble creencia en el oír y de lo oído, precisamente lo que la voz advierte en su decir. Esa voz muda que ordena y detiene las voces del diálogo interior reflexivo. Sócrates, desde su infancia, no podía dejar de oír ni atender una voz que desde una interioridad inaudible a los demás le indicaba respetar la ley de la polis, aún a riesgo de su propia vida. La palabra griega daimonion nombraba esta suerte de distribuidor en miniatura. Sus contemporáneos difícilmente pudieran comprender tal intimidad. O Santiago, un muchacho de 30 años con síndrome de Down. Al igual que otros pacientes, escuchaba una voz que le dictaba lo que no debía hacer ni pensar. Voz paterna, materna,
no podía discernirlo. Procedía, eso sí, de un lugar que oscilaba entre el exterior, él decía allá, atrás de la ventana, y el interior, decía acá, en la cabeza. El paso en Santiago, del oigo una voz al creo oírla acá, se acompañaba de las primeras prácticas de lectura silenciosa. Es posible afirmar que con la lectura silenciosa, al menos en este caso, se ha creado no tanto el espacio de inscripción, el escrito, sino la inscripción como espacio, la función lectora y con ella el texto. Llegado a este punto, creo oír una voz que me advierte a mí, está yendo demasiado rápido, se precisa un rodeo. Lecturas de la ley. ¿Vamos bien con el tiempo? Svembro, que es el autor del artículo que nombré al principio, no estoy leyendo las citas al pie después. Svembro se pregunta si nomos, ley, sustantivo activo formado de nemein, no tendrá el significado fundamental de lectura. Apuntalándose en registros de la época, concluye que, en efecto, los nomoi, las leyes, se cantaban, recitaban o leían. La ley, entonces, era vocalmente distribuida, apoyándose ya en la memoria, ya en lo escrito. En Esparta, donde regía explícita prohibición de fijar la ley por escrito, retra, derivada del verbo eirein, decir, era la palabra para ley. En Roma, donde por el contrario, la ley presuponía su escritura, lex, sustantivo activo de legere, leer, significaba simultáneamente ley y lectura, casi con seguridad ligado etimológicamente al ático legein que nombré al principio. Podemos enunciar sin mayor violencia que la distribución que anida el nemein lo sería de las tablillas de la ley. Distribución vocal, recitación o lectura en voz alta. Eso sería también la ley para una cultura tan distante y próxima a la nuestra. Esta instancia que interpela a Sócrates, impidiéndole atender otros asuntos, esto está en la Apología de Sócrates, ese pequeño distribuidor que le hablaba como no parecía hacerlo a la mayoría de sus contemporáneos. Voz interiorizada que se opone y acalla las voces del diálogo reflexivo. ¿Es acaso marca de una doble interiorización, la de una instancia legal? De serlo, sería ya singularización de la posición en, ante y entre la ley de la polis. Digamos que los registros documentales indican la contemporaneidad de esta doble interiorización. También, observemos, partición de la conciencia respecto a la lectura silenciosa. Interiorización de la voz del lector capaz de leer en el libro de su alma, metáfora que retorna por todos lados en la episteme griega. Nacimiento en Occidente de una memoria sostenida en la metáfora de la inscripción, que también podemos leer en distintos lugares de la escritura griega. Aun cuando tal metáfora escribe el olvido como cuestión, pero bueno, esa sería otra historia. Freudiana, operaciones fundantes del psiquismo. En el capítulo 3 del Yo y el Ello, Freud ubica la identificación primera, la de mayor valencia para el individuo, textual, tras la génesis del superyo. Esta identificación, nos aclara en nota al pie, no sería exactamente con el padre, sino, textual, con los progenitores, pues padre y madre no se valoran como diferentes antes de tener noticias ciertas sobre la diferencia de los sexos. La falta de pene. Fin de la cita. No dice la diferencia de los sexos como diversidad tangible, aparentemente empírica, de pene y vagina. Se lee claramente la falta de pene como condición de la diferencia. Condición para que lo diverso aparezca diferente. Asimismo, la salud psíquica dependería en buena parte del carácter altamente impersonal de esta instancia parental introyectada, heredera del complejo de Edipo tras su sepultamiento, en inhibición, síntoma y angustia, esta última parte. Quizás sea precisamente el sepultamiento del complejo de Edipo, aquel artículo donde quede más explícitamente señalado el modo constituido por organización fálica, Edipo, amenaza de castración, formación del superyo, apertura al periodo de latencia. Precisamente allí leemos, cito textualmente, no veo razón alguna para denegar el nombre de represión al extrañamiento del yo respecto del complejo de Edipo, si bien las represiones posteriores son llevadas a cabo, la mayoría de las veces, con participación del superyo que aquí recién se forma. Estamos pues ante una represión, aparentemente, que formará
aquella instancia fundamental para las ulteriores represiones. Supone una identificación a aquello que instaura la diferencia de los sexos y con ella padre y madre como diferentemente sexuados. Operaciones fundantes del psiquismo escindido y conflictivo que contendrá una instancia imperativa. De aquí en más, comillas, una voz se hará oír ante el yo advirtiendo lo que no ha de hacerse. Voz interiorizada de una instancia impersonal y trascendente, la del nomos, algo así como un dique, un límite interiorizado a la acción. Apuntes de inscripción. Notemos las operaciones ligadas al surgimiento de la lectura silenciosa. Por un lado, interiorización de la voz por el escrito. Este escrito que precisaba la voz lectora para completarse, la ha interiorizado, creando cierta ilusión de autonomía, independizándolo de todo contexto extraescritural, o más ajustadamente extratextual. Parafraseando a Platón, diríamos que producimos el sentido del escrito, no preguntando al padre qué quiso decir, de ahora en más, sino, de ahora en más, interpretando su decir con él. O con lo que quedó de él. Habría que tal vez aclarar que Platón justamente hablaba de que denostaba, digámoslo así, la escritura, porque, digámoslo así, el escrito, si era interpelado, interrogado respecto de su aparente verdad, dice, no podía defenderse por sí mismo, sino que debía convocar al padre, o sea, al autor. Por eso hago esta referencia, de que tal vez de ahora en más se trataría no de preguntar al padre qué quiso decir, sino interpretando su decir con él, o con lo que quedó de él en esa operación fundante del psiquismo. Por otra parte, cuestión solidaria de la anterior, una doble caída. A, de la voz lectora, vaciada de su componente acústico, tanto como de la presencia efectiva del lector, relevada por esa mudez que solo por apresuramiento consideraríamos su doble interiorizado. Y B, otra caída, de la mirada, en tanto el valor imaginario de las letras o de las marcas hace obstáculo a la conformación de la secuencia gráfica como semántica. Si la interiorización de la voz es ya creación de la interioridad, ¿es lícito hablar de un doble interior? ¿O la creación de este interior la produce como otra, nula de origen preciso, procediendo de una otredad, no más simple presencia del enunciador? Le hablará, le dictará como a otro, un otro sí mismo, ajeno al principio de identidad. Aquel de la identificación, que supone una mediación por el otro leyendo sus rasgos. Sí, tal vez, pero debe antes, entre comillas antes, crearse el entre de la lectura, el sujeto de su operación, sucedáneo de otra identificación, esta inmediata. En el seminario, y voy terminando, la identificación, clase del 10 de enero del 62, Jacques Lacan recurre a las etapas preliminares de la historia de la escritura, recurriendo a Febrier. Su interés parece girar en torno al estatuto de la inscripción psíquica, sus soportes. Ficcionaliza un origen de la escritura y se lee. El sujeto, a propósito de algo que es marca, signo, lee, ya antes que perciba que los signos pueden portar trozos diversamente reducidos, recortados de su modulación hablante y que, reinvirtiendo su función, puede ser admitido para ser, como tal, el soporte de la fonetización. Todo lo que es del orden de la escritura comienza con el uso combinado de esos dibujos borrados, impropiamente llamados ideogramas, con un o con su uso fonético. Habría que aclarar que es el principio de fonetización, después si hay tiempo lo diré. Quisiera subrayar algunas cuestiones relativas a la cita. Esta ficción es, según la leo, de un sujeto que lee. Al leer recorta con el lenguaje el elemento gráfico que se hace rasgo y uno. Temporalmente desgarrado entre el ya de lo inscripto y la inscripción por venir. Escritura psíquica primera y ficticia que parte no del dibujo, sino de su borramiento. Origen inhallable de un padre del escrito, como no sea esa retroacción temporal que lo borra en su presencia efectiva. El escrito se haría texto en la lectura, por el paso a la letra, con el sistema de huellas diferenciales y opositivas.
Y este sistema se inauguraría por las operaciones fundantes del psiquismo como espacio imaginariamente otro e interior. Sujeto y lectura se copertenecerían. Podríamos retroactivamente señalar el valor inicial de ese pasaje simultáneo del escrito al texto, de la voz instrumento al servicio del autor y sus dichos al silencio interpretador de sus decires. Indicador de operaciones que Freud ubica anudadas en ese agotamiento del complejo de Edipo. De esos anudamientos y su complejo undimbre me dijeron la lectura de un discapacitado mental. La lectura de los rasgos que como escrito porta cada cual, eso lo hace sujeto. Esta suerte de literalización de la traza lo es o lo sería con el registro circunscribible pero inhallable de esa marca de la diferencia. Ese falo que ordena las huellas diferenciales positivamente, como un lenguaje. Fundación del psiquismo como texto, del sujeto que leyendo las huellas de Edipo se constituye, del reconocimiento silencioso de la secuencia gráfica como discursiva y de la erección de esa voz, no más indiscerniblemente paterno-materna. Bueno, esto era lo que quería compartir. Bueno, buenas noches. Bueno, en principio, gracias por la invitación. Bueno, la invitación era para hablar justamente sobre escritura y literatura, de ese cruce. Así que vengo pensando algunas cosas en este último tiempito. Sí, bueno, lo planteo. A ver. Creo que tanto la literatura, digamos, como el psicoanálisis hacen una revuelta del lenguaje y en esa revuelta hay una invención de la lengua. Cuando digo revuelta me refiero a que implica, digamos, revuelta significa poder ir hacia atrás para luego poder ir hacia adelante y en ese movimiento revalorizar como ciertos valores antiguos que hay para que luego surjan nuevas significaciones. Y me parece que está ahí justamente el trabajo que implica un reconocerse en esto que viene dado, ¿sí? En esto que nos preestablece. Yo considero, lo que vengo pensando es que uno viene escrito, uno está escrito y está escrito por el otro. Y tal vez será tarea luego de cada uno como sujeto desescribirse de eso de lo que uno está escrito, ¿no? Que luego será con la pluma, digamos, de cada uno, ¿no? Con lo cual creo que tanto la literatura como el psicoanálisis hacen un trabajo con la lengua. Ya, bueno, Lacan y Freud siempre decían que los artistas disponen, ¿no?, de un saber que implica al psicoanálisis. También dicen que nosotros no tenemos que interpretar al arte, sino que es el arte el que nos interpreta a nosotros. Y podemos tomar, digamos, la propuesta de Lacan de dejarnos interrogar por el arte. El arte, en realidad, todos sabemos que no empuja al taponamiento del agujero, sino que en su recorrido lo bordea. No pretende tampoco colmar la falta, sino sostenerla. Vela, pero también ahí evoca un real. Entonces, ¿cuál es la conexión entre el psicoanálisis y la literatura? Hace unos 2 años, 3 años aproximadamente, me afectó y me atravesó, podríamos decir, mucho la escritura de Clarice Lispector y de Marguerite Duras, y eso fue un despertar, al menos en mí, fue una experiencia personal, que a partir de ahí uno siempre es rehén de los afectos, termina siendo, ¿no?, de lo que a uno lo afecta. Y despertaron en mí muchas preguntas que fueron: ¿qué escribe? ¿Qué es lo que se escribe? ¿Qué es lo que no se escribe? ¿Qué es una escritura? ¿Qué es lo escrito? Bueno, se me abrieron un montón de preguntas y eso me llevó, digamos, a trabajar sobre eso, y es el día de hoy que sigue eso trabajando en mí. Y en ese momento fue que me tocó tanto la escritura de estas 2 escritoras que le propuse, digamos, a un amigo y colega de armar un libro, y armamos un libro en relación
a estos temas, ¿no? Ahora estamos armando uno segundo que es en función de el arte, ¿no? Que en realidad no es pensar al arte como una escritura, sino tal vez pensar a la escritura como un arte, porque, ¿no? Cuando digo escritura, vamos a ver, lo vengo pensando en función a que una escritura siempre implica un tratamiento simbólico de lo real. Es decir, de aquello, lo real es aquello que es imposible de ser simbolizado y es eso que siempre queda por fuera, que es eso imposible de escribir, con lo cual la escritura siempre va a estar relacionada con lo que no puede escribirse. La poesía, de hecho, es un claro ejemplo de esto, ¿no? Siempre intenta ahí nombrar algo de lo cual solo intenta, porque nunca llega a nombrarlo. Entonces termina, digamos, igual habiendo ahí una armonía en esa discordancia. Entonces es un claro ejemplo donde la escritura ahí bordea esa imposibilidad de lo que nunca puede llegarse a escribir por el lenguaje mismo. Entonces hay escrituras que bordean un real, como hay escrituras que hacen un culto del sentido. Esas a mí no me interesan, ¿no? Podemos ver que hay literaturas que bordean algo de la imposibilidad y literaturas que no. Vengo de hecho tratando de ubicar qué escritores o cuáles son esas escrituras en las cuales pueden producir o puedo ahí ubicar algún estallido de la palabra o algún empoderamiento del lenguaje o lo que el escritor ahí logra hacerle al lenguaje sobre escrituras donde tal vez muestran la implosión de la nominación. Bueno, y después ubicar obviamente ciertas cuestiones como la femineidad, la histeria, ¿no? Bueno, borramiento y escritura, soledad y escritura, el erotismo. Bueno, y vengo trabajando sobre la escritura de algunos escritores que hay y sobre escritores actuales, ¿no? Modernos. Pero bueno, entonces tenemos que por un lado está la escritura que intenta, esta escritura a la que yo me refiero es una escritura en la cual rompe con el sentido, ¿no? Es decir, esa escritura que representa, el lenguaje por lo general representa. Ahí podemos diferenciar entre escritura y representación. En realidad el lenguaje por lo general suele representar. Digamos, podemos ver una dependencia absoluta y donde se genera esa fusión entre lo simbólico y lo imaginario ya en el estadio del espejo y cómo eso produce en el lenguaje eso es eso, ¿no? Donde el lenguaje mismo se maneja por la bidimensionalidad y por la oposición, ¿no? Si es blanco es porque no es negro. El lenguaje tiene estas cuestiones donde terminamos ahí en esa encerrona, pero eso no tiene nada de real, ¿no? Es esta fusión entre lo simbólico y lo imaginario. Con lo cual es una propiedad del lenguaje esa, pero lejos está de mostrar algo de real. Con lo cual, si nosotros somos sujetos, y somos sujetos que estamos construidos por el lenguaje, somos hijos de la escritura, y antes de que nosotros antes de nacer, digamos, ya nos están hablando de nosotros, nos ponen un nombre, dicen cómo somos, es ahí donde yo ubico que uno viene escrito por el otro, que uno está escrito, y luego uno tendrá que descolonizarse, ¿no? Del otro. Con lo cual hay esta nueva escritura, transforman algo de esto dado, de esto preestablecido, de esto que está en uno, pero hay que producir ahí otro anudamiento, ¿no? Ahora, cuando se produce ahí una nueva escritura, un nuevo anudamiento, es porque es una escritura que toca algo del cuerpo, ¿no? Ahí se gesta otra lengua, y en ese nuevo lenguaje se crea un nuevo lenguaje para ese sujeto, y eso crea una nueva posibilidad de vida. La escritura considero que ahí es un acontecimiento, ¿no? Donde ahí nacer es acontecer. La escritura, de hecho, este tipo de escritura soporta un real, ¿no? Entonces, podríamos también decir que sería provocar el pasaje de la lengua materna a una otra lengua.
a una otra lengua más propia. Otra forma de decirlo es provocar el agujeramiento de lo simbólico. Otra forma de decirlo es provocar el doblamiento de lo simbólico. Ahora bien, si vamos a esto de pasar de la lengua materna a una otra lengua, la lengua materna lo podemos ubicar como este somos hablado, esto donde la lengua es del otro, y entonces tal vez como psicoanalistas tendríamos que apuntar, o tal vez algo de nuestra tarea es el movimiento de la lengua. Por esto que a veces pienso al psicoanálisis como una propuesta de lectoescritura. Otra forma de decirlo es que a la lengua la trabaja la escritura. Con lo cual, desescribirse para volverse a escribir de otro modo es un pasaje que implica un agujeramiento de lo simbólico o un doblamiento de lo simbólico. Si vamos a que la tarea tal vez es mover o reformar o transformar o desplazar esta lengua materna y provocar ahí un movimiento, es hacer un tratamiento de lo fijo. Y esa fijeza no tiene ninguna relación tampoco con lo real. Con lo cual, cuando se genera una nueva escritura en esa desescritura, ahí se enlaza un real. Si profundizamos un poquito en lo simbólico tal vez puede tener dos funciones, que es o come lo real o algo ahí se dobla. Lo simbólico al doblarse agrega real y esa nueva escritura tiene un soporte en lo real. Entonces tal vez podemos decir que hay escrituras que son sintomáticas con H o hay escrituras que tienen que ver con este doblez. Las escrituras que son sintomáticas, con el sintón, sabemos que por lo general es el sintón como esta cuerda que a una, ¿no? Al resto, pero pensarlo, digamos ahí como esta reparación sintomática, como su función ahí de anudamiento, que implica también un saber hacer ahí, ¿no? Donde el arte justamente está más allá de lo simbólico y el arte también es un saber hacer. Entonces está esta escritura sintomática que ahí genera este nuevo anudamiento de los otros tres registros, donde por lo general el simbólico con el real están interpenetrados y el imaginario está suelto, y el sintón lo que permite es anudar algo de esto y ahí genera una nueva escritura, o producir esta otra escritura que tiene que ver con el doblamiento de lo simbólico, de pasar de eso es eso a un doblez, ¿no? A romper algo de eso dado y preestablecido, de pasar de la lengua materna a una otra lengua, o pasar, digamos, producirle ahí un agujeramiento a lo simbólico para que algo nuevo se escriba, o pasar de lo escrito a desescribirse, ¿no? De lo escrito del otro, desescribirse para poderse escribir con la letra de cada uno. Entonces podemos ubicar ahí dos, tal vez, diferentes tipos de escritura, ¿no? Estas escrituras sintomáticas con H, digamos, que posibilitan ese anudamiento y ese saber hacer ahí, el arte ahí como una escritura, o estas otras escrituras que arman lo otro, donde se duplica lo simbólico, donde se puede armar la escena de la escena, o donde algo puede equivocar, donde puede fallar lo verdadero, es decir, donde no se hace una relación fija, donde se rompe con el dos, donde no arma sentido. Al duplicar los lugares, se genera así otro espacio de eso mismo. Aparece ahí el movimiento y considero que justamente el psicoanálisis es una praxis del movimiento, ¿no? Y estas escrituras van a ese lugar. Es decir, ahí agujereando esto simbólico que está previamente fusionado. Así que tal vez estas escrituras como creación o como una invención, tal vez es otro modo nuevo de poder estar en la lengua. Creo que es ahí esa la propuesta del psicoanálisis, y poder eso, inventarse y escribirse cada uno su lengua, y
creo que justamente la literatura da cuenta, digamos, de eso, ¿no? Entonces es ahí donde encuentro tal vez mucho la conexión entre la escritura y el psicoanálisis, o la literatura y el psicoanálisis. Ambos tres. Bueno, buenas noches. En primer lugar voy a hacer una sugerencia. Cuando suban los videos a YouTube, no censuren la voz del coordinador de la mesa, porque lo que es mi experiencia, escucho que hay realmente escritos para presentar la mesa, así que yo lo que les sugeriría es que las incorporen, que no las saquen, porque hay ahí una voz muy valiosa, ¿eh? Bueno, eso es lo primero. Lo segundo, agradecerles como siempre la invitación y toda la hospitalidad. Estoy también muy contento de estar en este panel porque es un tema que me interesa, pero además porque me parece un panel sumamente pertinente. Estamos en la Mazota y Oscar Mazota, aunque Solamo se dice, es el viaje, aunque a menudo se suele, digo así, a menudo se suele olvidar y ubicar a Oscar Mazota como el que introduce el mecanismo en la Argentina y que fue el maestro. No es que eso sea poca cosa, con eso ya tenía bastante, pero digo que ha sido el maestro de los que después se convirtieron en cabeza de escuela. Tendemos a olvidarnos que Oscar Mazota, sobre todo, era un escritor. Por eso me parece fantástico que se haya incorporado este panel. Son dos, pero escribe uno. Cuando uno escribe, el otro lee y espera su turno para corregir al otro. A los dos les disgusta que le digan el otro. Cada vez que uno se mira al espejo, el otro ahí está. No le cabe duda al de este lado, son dos. Aunque a uno, el que escribe, le gusta considerar que es él solo, es decir, es yo, y yo soy yo. Se niega a aceptar que el otro, el lector, también escribe, que leer es ya escribir. Y a veces, sin que uno lo advierta, el otro se introduce en su libreta, corrige, enmienda, agrega. El otro se sonríe. No sé quién te crees, no te agrandes, no soy yo. Eso es lo que vos crees, escribe uno, el que ahora es uno, y anota. Un día de estos voy a destruir esta libreta. Entonces me libraré de vos. No es tan sencillo, dice el otro, que ahora al escribir es uno. También yo llevo una libreta, y si algo me pasa te quiero ver. Uno es uno y el otro es el otro, pero la libreta es una, la misma, también la letra. Esto es de Guillermo Sacomano, es un fragmento de su libro Terrible accidente del alma. Bueno, yo también voy a intentar seguir el camino que abren los artistas, ¿no?, con su saber hacer. Como dice Lacan, que es la única ventaja, ¿no?, seguir el camino que abren los artistas precediéndonos, es la única ventaja que un psicoanalista tiene derecho a sacar de los artistas. Entonces, bueno, ya con esto que habíamos leído de Sacomano, podíamos pensar, bueno, parece que leer es ya escribir. Y la otra cosa que podemos afirmar es que estemos advertidos o no, no somos uno al escribir. Bueno, entonces, vamos a tratar de ver qué dicen algunos escritores sobre lo que es la escritura. Y a ver si se puede sacar algún provecho
para esta actividad nuestra de escribir, porque a veces parece que no hacemos otra cosa que escribir. Bueno, un escritor, Sartre, Jean-Paul Sartre, que durante muchos años fue el escritor preferido de Mazzotta, en el año 47 escribe un libro que se llama ¿Qué es la literatura? Acaba de terminar la guerra y lo que quiere es convencer a los escritores para que tomen partido. Dice que es imposible que no se tome partido. Si no se toma partido, también es tomar partido por no tomar partido. Entonces intenta convencerlos de que tomen partido políticamente. No voy a continuar con esto, pero sí con lo que ahí dice cómo hay que abordar la literatura. Dice que la literatura hay que abordarla con 3 preguntas. ¿Qué es escribir? ¿Por qué escribir? ¿Y para quién se escribe? Entonces, con respecto a la primera pregunta de Sartre, yo enseguida me acordé de algo que le escuché decir a Vicente Citolema cuando la Universidad de Córdoba presentaba sus obras completas, si es que ya terminó de escribir, que creo que no. Entonces Vicente dijo: ante tanta mortificación en la cultura, el acto de escribir es una ceremonia de resucitación. Y agrega, y que me disculpen los psicoanalistas, la escritura no será sin la sublimación, pero mucho más que eso. Entonces, nosotros podemos decir que, en nuestros términos lacanianos, sabemos que la necesidad se aliena en la demanda y que de ese encuentro mortificante con el significante, porque la palabra mata la cosa, pero de ese encuentro queda un resto que no es articulable. Digamos, un resto vivo que no pasa al significante. Entonces, podríamos pensar que en esto que está diciendo Vicente Citolema, con la escritura y con esta ceremonia, se estaría evocando ese resto vivo, ¿no?, que permita, aunque sea por un instante, la resurrección de los cuerpos. La segunda pregunta de Sartre: ¿por qué escribir? Bueno, el diario Liberación de París, que fue fundado por Sartre en el 73, en el año 85, ya Sartre había muerto, hizo un número especial, una publicación especial, donde se le había formulado a 400 escritores del mundo ¿por qué escribe usted? A que respondieran esta pregunta: ¿por qué escribe usted? Contestaron 200. Le voy a comentar lo que contestaron algunos. Ítalo Calvino escribió, dice: porque estoy insatisfecho con lo que ya he escrito y quisiera corregir de alguna manera. En la misma dirección, Augusto Abelaira respondió: como echo de menos algunos libros que aún no existen, intento escribirlos yo mismo. Sin éxito, continúo lamentando su ausencia. Entonces uno puede pensar que escribir implica confrontar con algo que es imposible de escribir, no se puede escribir todo. Entonces, en nuestra jerga lacaniana, en el Seminario 20, Lacan dice que todo lo que está escrito parte del hecho de que será siempre imposible escribir como tal la relación sexual. El argelino Muhammad Dib contestó: he arriesgado mi vida muchas veces
Escribir fue una de ellas. Sí, aunque fuese solo por el hecho de utilizar una lengua, el francés, que no es la mía. Estamos hablando de un argelino, ¿no? Desde el principio era ya correr el riesgo de decir mal o maldecir, yendo al encuentro del oír mal. Sin contar el ridículo que sanciona las empresas imposibles. En todo caso, tomé partido, pero para entrar enseguida en otro juego, para afrontar otro peligro más serio, que quiere que escribir sea ponerse a prueba y a la vez poner a prueba al hombre, a cualquier hombre. Entonces, habrá distintos modos de posicionarse ante esa imposibilidad de decir bien. Desde la evitación hasta la confrontación. Y digo que se trata del riesgo de la confrontación, porque ante esta confrontación, cuando se confronta, hay que dar una respuesta. Y es ponerse a prueba, porque para dar una respuesta hay que tener con qué. No por nada teorizamos tanto acerca de la función del nombre del Padre. Entonces, ante la castración en el otro, la falta en el otro, el deseo en el otro, de la madre, el sujeto puede dar una respuesta o no, que es responder con el significante del nombre del Padre. Ahora, la madre queda interpretado como que la madre decía el falo, pero es una interpretación, porque el deseo es una engañapichanga, el nombre del Padre, a ver si nos entendemos. Y acá retomo el tema del año pasado. Es una engañapichanga, digo engañapichanga porque creemos que es una cosa fija, absoluta, permanente, de una vez y para siempre. Pero realmente, la madre decía el falo, esa es una interpretación. El deseo no muere nunca. Es una respuesta que intentamos dar para encontrar un tope y no irnos por el agujero. Pero el agujero está. Bien, entonces por eso digo el riesgo de confrontar con esa imposibilidad. ¿Qué respuesta se da ahí? ¿Se lo bordea, no se lo bordea o nos vamos por el agujero? ¿La taponamos? En esta también publicación de ¿Por qué escribe usted?, un italiano, Ferdinando Camon, dijo: scrivo per vendetta, no per giustizia, no per santità, no per gloria, ma per vendetta. O sea, escribo por venganza, no por justicia, no por santidad, no por gloria, sino por venganza. Todavía dentro de mí siento esta venganza como justa, santa, gloriosa. Mi madre sabía escribir solo su nombre y apellido. Mi padre un poco más. En el pueblo en que nací, los campesinos analfabetos firmaban con una cruz. Cuando recibían una carta del municipio, del ejército, de la policía, nadie más les escribía, se asustaban y acudían al cura para que se las explicara. Los vi pasar muchas veces, yo era un muchacho. Desde entonces sentía la escritura como un instrumento de poder y soñé siempre con pasar del otro lado, poseerme de la escritura, pero para usarla en favor de aquellos que no la conocían, para cumplirles sus venganzas. Podríamos decir entonces, siguiendo el camino abierto por Ferdinando Camon, que escribir sería entonces servirse del poder de la escritura para hacer pasar algo de eso que queda al margen de la escritura, ¿no? Es hacer pasar algo de ese resto. Sabemos que eso no se va a escribir, pero al bordearlo, algo de lo vivo pasa, algo de lo que queda al margen pasa. La tercera pregunta de Sartre es: ¿para quién se escribe? Sartre toma el ejemplo en este libro del 47 de un escritor norteamericano, negro, que se llama Richard Wright. Entonces dice Sartre: ¿puede Richard Wright dirigirse
en su libro a un supuesto lector universal? No. El lector universal es una ilusión. Dice, no puede, por ejemplo, destinar sus libros a los blancos racistas, ni tampoco a los campesinos negros, que en su mayoría son analfabetos. Por otro lado, dice, Europa queda muy lejos de la subjetividad de los negros. Entonces dice, se dirige a los negros cultos y a los blancos estadounidenses de buena voluntad. Este es el ejemplo para decir que cuando se escribe, siempre uno se dirige a alguien. Como 26 años después de Sartre, Lacan dice en Alcor que lo escrito, que la condición de lo escrito es que se sustenta con un discurso. Entonces, como todo acontecimiento discursivo tiene una dirección, va dirigido a otro, es dialógico. Entonces, acá uno podría pensar, ¿no? Aprovechar esto que dice Sartre para pensar con qué frecuencia solemos olvidar que toda formulación conceptual emerge de un discurso, que todo discurso tiene dirección y se modela de acuerdo a quién va dirigido. Por ejemplo, la estrategia de Freud es demostrar y convencer a la sociedad positivista de su época. La estrategia de Lacan, en cambio, tiende a la alteración de las referencias, como modo de despabilar con la extrañeza y promover, digamos, la interrogación. O sea, lo que intenta es, con esas extrañezas que causa, despertar del efecto soporífero del sentido. Porque una de las cosas que nos pasa es que nos olvidamos de que es algo dialógico, que surge de una discusión, que surge de un diálogo, que va dirigido a alguien. Y solemos de esta manera muchas veces aplanar la teoría, ¿no? O sea, descontextuar y volver autónomos los conceptos. No pensar que se está en una discusión con alguien. Por otro lado, la dirección implica no solo para quién se escribe, sino también desde dónde se escribe. Y con esto que podemos llamar el punto de vista, nos topamos con un punto resistencial, un punto de desconocimiento. Porque es la dificultad de la enunciación por atraparse desde el enunciado. Digamos que aunque se haga el esfuerzo de plegar el discurso sobre lo que se está diciendo, siempre está presente la dificultad de contarse en el mismo acto en que se está enunciando. Bueno, es lo que se llama inconsciente, o sea, siempre estamos apoyados en un significante y es un significante que está reprimido, ¿no? Entonces, esta es una dificultad. Y a propósito de esto, Roland Barthes decía, en el prólogo de un libro de él, decía, este libro se ha hecho de lo que yo no conozco, solo soy su mancha negra. Bueno, después de haber desarrollado todo esto sobre Sartre, viene Marguerite Duras y nos patea el tablero. Resulta que cuando estaba por salir, o ya había salido recientemente, el libro de ella, El amante, en el año 84, en la televisión francesa, un periodista que se llama Bernard Pivot, en el programa Apostrophe, le hace una entrevista. ¿Qué dice Marguerite Duras? Sartre no es escritor. No es cualquier cosa. Sartre había ganado en el año 64, bueno, en primer lugar es innumerable la cantidad de cosas que escribió Sartre. Distintas cosas, ensayos filosóficos, políticos, obras de teatro.
ganó el premio Nobel en el año 64, el premio Nobel de Literatura, que Sartre rechazó y se lo devolvió. Tomá de acá, no lo acepto. Y argumentó que no lo aceptaba porque decía que el campo, el único campo del escritor es lo escrito, es el campo escrito, no el de las instituciones. Y decía también que no me vengan a comprar, no me vengan a domesticar, no me vengan a asimilar a esta cultura que yo cuestiono. Pero Margarit Duras en esa entrevista dice, no, Sartre no es un escritor. ¿Por qué dice Margarit Duras que Sartre no es un escritor? Fíjense, no explica mucho, pero es algo que se deduce. Margarit Duras, en un libro maravilloso que se llama Escribir y que se lo recomiendo, es un libro cortito, dice, escribir no puedo, nadie puede, hay que decirlo, no se puede, y se escribe. Lo desconocido que uno lleva en sí mismo, escribir, eso es lo que se consigue, eso o nada. Y agregaba después, la escritura es lo desconocido. Antes de escribir no sabemos nada de lo que vamos a escribir. Si se supiera algo de lo que se va a escribir, nunca se escribiría, no valdría la pena. Entonces, lo que decía Margarit Duras era que Sartre en todo caso era un comunicador, pero no un escritor, porque ella decía que para escribir no hay que saber lo que se está escribiendo. Diciendo, o sea, hay dos modos de escribir, sabiendo lo que se dice o no sabiendo lo que se está diciendo. Cuando sabemos lo que estamos diciendo, somos comunicadores. Salimos como entramos de ese acto de escribir. Mientras que cuando no sabemos lo que escribimos, salimos distintos de cómo entramos, porque algo nuevo aparece. Y en eso nuevo que aparece hay una lectura que se puede hacer. Es un lugar donde también podemos leernos. Y decía que Sartre, en todo caso, lo que pasaba era que él ya sabía lo que iba a escribir antes de empezar a escribirlo. Entonces, una síntesis, uno puede decir, bueno, podemos revisar a la hora de escribir nuestros escritos, por ejemplo, con esto de que el analista es imprescindible que sea al menos 2. Entonces, cuando vamos a teorizar nuestras intervenciones y lo hacemos por medio de la escritura, bueno, por ahí podemos aprender de estos escritores y de muchos más, digamos, si ese resto vivo, no articulable, se conmueve o no con la escritura. Si se confronta con lo imposible de escribir o no. Si se corre el riesgo de poner a prueba la capacidad de dar una nueva respuesta. Si algo de eso que quedó marginado logra pasar. Si logramos ubicar con quién estamos dialogando. Si estamos advertidos de nuestra enunciación, desde dónde estamos hablando. Y si damos cabida a la emergencia de lo desconocido que nos permita leernos en la escritura a pregunta. Para concluir, otro fragmento de un escritor. A lo mejor lo conocen. Pero ¿cómo convertirse en eso que uno es? No había otra manera que esta, darse una vocación. Lo hice a los 21 años. Sería escritor. Salía del servicio militar, donde había perdido un año, como se dice, limpiando caballos. Mientras leía en los momentos de descanso a Faulkner, Dos Pasos, a Hemingway. Durante ese año rumiaba también una novela que al año siguiente escribí y que resultó perfectamente mala. Mientras la escribía, recuerdo, pensaba en mi edad y me decía, fuertemente ansioso, que con un poco de suerte publicaría antes de lo que lo habían hecho cualquiera de los norteamericanos, Faulkner, Dos Pasos, Hemingway.
No imaginaba entonces que pasarían 14 años antes de poder publicar mi primer libro. 14 años. Mi fe en la literatura se iba deteriorando. Quiero decir, lo que se deterioraba era la aceptación de esa mala fe necesaria para creer en la palabra escrita. Pero puesto que pensaba todavía en escribir una autobiografía, mi fe no se había terminado de quebrar. Es que me había salvado por la lectura. Si podía pensar en escribir, no era causa de la vida, sino de los libros. Aprendí de ellos que para defenderme de la gratuidad del acto de escribir, había que escribir sobre temas que lo pusieran a uno en situación de peligro, que lo descolocaran ante los demás. Y hay, entre otras, puesto que si se redacta un panfleto político el peligro es bastante inminente, policial y real, hay una manera de hacerlo: escribir sobre uno mismo, para desnudarse o para confesarse. Pero quien se confiesa de algo, y para hacerlo es preciso un juicio retrospectivo y negativo sobre ese algo. ¿Será este mi caso? Y por otra parte, es difícil sortear el peligro de la falta de peligro. Es necesario decidirse entonces a sumarse en todos estos peligros para intentar sortearlos. Oscar Mazota es un fragmento de su texto, Roberto Val yo mismo, que es el texto que hizo para la presentación de su libro Sexo y Traición en Roberto Val, en Buenos Aires, en el año 1965. Bueno, muchas gracias.